Encuesta SEA es nuestro hashtag de la noche. Le vamos a presentar los resultados del último estudio de opinión pública. Ha sido pues bastante tiempo el que le estamos presentando estudios de opinión pública que ha solicitado Canal Antigua y Revista Contrapoder a la firma Borges y Asociados, y esta es la última de las entregas que tendremos ya prácticamente en el balotaje. Vamos a conocer la pregunta más importante: ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy mediante boleta simulada? En el caso de Jimmy Morales de FCN Nación, los resultados arrojan un 63,4% para Jimmy Morales. En el caso de Sandra Julieta Torres, 22,6%. En blanco, pues sería un resultado de 9,1% y de votos nulos 4,9%. Nos vamos a la siguiente de las gráficas. Estamos por quién votaría si las elecciones fueran hoy mediante pregunta abierta. Allí todavía hay una leve diferencia a favor, o sea, superior a lo que se ve en boleta simulada con Jimmy Morales, 65,9%. En el caso de Sandra Julieta Torres, 21,4%. Ninguno, 6,7%, y no sabe, no responde 6,1%. Otra de las preguntas importantes es el llamado antivoto. ¿Por quién no votaría nunca, bajo ninguna circunstancia? ¿Votaría por Sandra Torres? Ha habido una disminución del antivoto de Sandra Torres en el histórico de julio a octubre, 32,3%. En julio, 38,3% en octubre. Nunca... Sí, él podría. Él nunca votaría por Sandra Torres, o sea, el antivoto puro, 63,2% en el mes de julio, 58,3% en el mes de octubre, una disminución en cuanto al antivoto de Sandra Julieta Torres. Vamos a ver la misma pregunta, solo que en el caso de Jimmy Morales. ¿Podría votar por Jimmy Morales? En julio, vea usted, tan solo el 42,4% podría votar por Jimmy Morales, pero en octubre el 75,9% sí podría votar por él. Nunca votaría por Jimmy Morales. En el mes de julio, 45,1% no votaría nunca por él. Y en el mes de octubre, tan solo el 20,7% no votaría por Jimmy Morales. La siguiente de las preguntas: ¿cuál de los candidatos cree que ganará la elección? Es un tema de percepción y es muy interesante conocer los resultados. Jimmy Morales, el 70% cree que ganará la elección, y en el caso de Sandra Julieta Torres tan solo el 22,3%. Los resultados de algunas de las preguntas más importantes que se plantearon por parte de Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder en este estudio de opinión pública. Vamos ahora a los tweets, ya con nuestra etiqueta de la noche. Encuesta CA nos dice Josué: las encuestas demuestran probabilidades, no son 100% confiables. Es correcto, muestran una fotografía del momento. Esta fotografía llega hasta el 10 de octubre. Del 4 al 10 de octubre, que fue el momento en el que fue levantada la muestra. Lizardo nos dice, todo está decidido, más aún cuando Torres no tiene dinero para acarreos. El doctor Zavala, con últimos resultados, Jimmy 63% y Sandra 23%. El último pulso tomado al electorado, la última encuesta es del 25. Es el 25, es correcto. Brandon nos dice, ninguno de los dos tiene propuesta que el pueblo demanda, pero se ve más serio a Jimmy. La verdadera encuesta será el domingo. Es correcto lo que plantea Brandon, o sea, la que importa es el 25, allí no será intención de voto, sino voto en urna, lo que se vea el próximo domingo. Licenciado Cristian Manuel Castillo, lo recibo. Muy buenas noches, Quique, Juan Carlos, y a todos los que nos acompañan en este debate ciudadano. Yo quisiera de pronto iniciar esta noche haciendo la aclaración de que las interpretaciones que hacemos, en el caso personal, son interpretaciones eminentemente académicas sobre la base no solo de estos resultados, sino sobre la base de un estudio de más largo plazo que involucra resultados de elecciones anteriores inclusive. Y yo quisiera iniciar con algunas consideraciones del momento en el que se hacen las encuestas. La mayoría de las encuestas que se están publicando en este momento son encuestas previas a los últimos acontecimientos en los cuales inclusive entran en contradicción Sandra Torres y Jimmy Morales. Que son los últimos 3 debates. Exactamente. Las encuestas se hacen antes de los 3 debates. Es correcto. Esto obviamente
los 3 debates y los exabruptos en los debates tienen algún nivel de incidencia y puede en alguna medida cambiar la tendencia que hemos estado viendo. Sobre todo porque la fotografía que nos muestran todas las encuestas que hemos estado analizando durante la presente semana tienen que ver con ese momento previo a los debates y previo a lo que sucedió en ellos. El otro elemento que creo que es importante resaltar es que la tendencia es volátil. La decisión del voto... Pero muy amplia, ¿vale? Volátil en el sentido de puede cambiar. No necesariamente eso va a revertir completamente la tendencia, digamos, porque ha sido consistente que las diferencias rondan entre el 35 y el 40% entre uno y otro candidato. Pongámoslo claro, han habido 3 estudios de opinión pública presentados en la última semana. El primero fue del medio digital República GT pedido a Felipe Noguera. El segundo fue el publicado por Prensa Libre el día de ayer, elaborado por Prodatos. Y el tercero es el que presenta hoy Canal Antigua y Revista Contrapoder. En todos se nota una diferencia que ronda de los 28 a los 35 puntos más o menos, ¿no? 40 en algunos casos, por ejemplo, en esta cuando no es papeleta simulada, tiende a ampliarse. Entonces, teniendo esos elementos en cuenta, estadísticamente las encuestas en segunda vuelta tienden a tener una tendencia distinta precisamente porque ya solamente quedan 2 contendientes. Y al tener solo 2 contendientes y al aislar a quien yo le hago la respuesta, lo que estoy evidenciando es una intención de voto por él o por ella. Sin embargo, de las encuestas escapan otras variables que de manera consistente podrían actuar de forma distinta en el día de la votación. Y estoy hablando concretamente del caso de la Unidad Nacional de la Esperanza. La UNE viene estando en segundas vueltas prácticamente desde el 2003. En el 2003 estuvo en segunda vuelta y perdió. En el 2007 estuvo en segunda vuelta y ganó. En el 2011 coloca 47 diputados, no logra estar en segunda vuelta porque Sandra Torres no es inscrita, y en el 2015 está en segunda vuelta. No estoy defendiendo a la UNE ni estoy posicionando a nadie, sino estoy describiendo el recorrido de una estructura política que no se refleja en las encuestas. Digamos, la encuesta no tiene esa capacidad de poder reflejar cómo opera la estructura y sobre todo una estructura disciplinada y de voto disciplinado que viene ya por 4 elecciones estando prácticamente compitiendo en la segunda vuelta. El otro elemento que me parece importante resaltar es que el voto de las mujeres que fueron beneficiadas con los programas sociales no se pudo testear en el 2011, precisamente porque no hubo candidata. Sin embargo, me parece que el testeo de esa estructura clientelar, si se quiere, porque fue clientelar, el manejo de los programas sociales, la van a hacer recién ahora en las elecciones generales 2015 en segunda vuelta. O sea, ¿y por qué no en primera? Precisamente porque en primera el voto útil, mediante el cual los ciudadanos quitaron a Manuel Valdizón de la segunda vuelta electoral, alteró completamente los apoyos. Sin embargo, la UNE mantiene un apoyo constante de aproximadamente 20-22%, que es sistemático en esas 4 elecciones, en los mismos territorios, y es un voto duro, es un voto disciplinado, es un voto que seguramente se va a volver a emitir en esta segunda vuelta. Acá, claramente, lo que podemos identificar son 2 escenarios. Un primer escenario de segunda vuelta, en donde esa diferencia que hemos estado viendo en las encuestas se va a reducir considerablemente, sobre todo porque va a entrar a operar, y alguien hacía el comentario, tal vez no hay recursos para el acarreo, pero va a entrar a operar ahí una maquinaria electoral que seguramente va a llevar a la gente a votar. Que además está aprobada. Y esa distancia podría reducirse hasta entre un 8 y un 15-16%. De lo contrario, la otra tendencia podría ser que se revierta inclusive la tendencia de las encuestas, que es más difícil, pero que es un escenario probable. ¿Cómo se daría esto? Principalmente si la gente de los centros urbanos pierde el interés, no identifica ni en Sandra Torres ni en Jimmy Morales alguien que los represente y haya un nivel de abstencionismo alto en los centros urbanos.
Si ¿De eso... qué estaríamos hablando con altos? ¿Inferior al 40%? Me parece que Tomando en cuenta que se llegó al 70%, ¿verdad? no podría dar una estimación concreta precisamente porque la reducción de primera a segunda vuelta tiende a ser hasta en un 12%. Lo que pasa es que en la primera vuelta el promedio fue 70, pero áreas urbanas fue 60 y pico. O sea, 63, 62, porque votó incluso arriba del 75% el área rural y votó cerca del 60% el área urbana. Entre 62 y 63% del área urbana. Hay una diferencia grande entre eso. Ahorita le entramos. Cerremos los si hay una reducción como la tendencia histórica de un 10%, podría llegar a un 50% de ese voto. Si eso sucede, podría cambiar la tendencia y revertir esa tendencia. Otro elemento estadístico, que no lo digo yo, sino que es la evidencia empírica, es que desde Arzú hasta la fecha hay un movimiento pendular en la elección de presidentes. Arzú lo elige el cinturón metropolitano, inmediatamente a Portillo lo pone todo el país, luego vendría Berché, que lo pone nuevamente al cinturón metropolitano y oriente, luego vendría Álvaro Colom, que lo pone la provincia, luego vendría Otto Pérez Molina, que lo pone el cinturón metropolitano, y estas elecciones, en teoría, sería el voto provincial el decisivo. Eso lo vamos a ver el día de las elecciones, pero cierro con algo que me parece mucho y que me llama mucho la atención. Esta elección, si se concretan las encuestas, Jimmy Morales prácticamente repetiría el fenómeno de Alfonso Portillo, que gana en absolutamente todos los territorios y en todos los segmentos de votantes. Sería completamente un hecho histórico en su primera campaña presidencial. Vamos a las redes, estamos con Encuesta CA como nuestro hashtag de la noche. Hay varias cosas interesantes que analizar de los datos que ha arrojado este estudio de opinión pública realizado por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder. Claro, las decisiones podrían cambiar de un segundo a otro, no hay nada asegurado. Priscila, para mí que el voto nulo será mayor, no tenemos una opción digna. Erika nos dice, muchos votaremos por tradición y no por convicción, mi voto será por percepción, no solo el suyo, Erika, la mayoría del voto así es opera. Netamente de percepción. Encuesta, toma en cuenta el efecto del voto duro versus el voto blando. Muchos dicen que Jimmy Morales, pero no saben si ir, es lo que dice Iván Cintilde. Ese es uno de los temas que seguramente Quique abordará. Félix, las demás pueden ser solo símbolos, realidades se sabrá el domingo. Luis nos dice, ¿ha logrado entender la coyuntura? Campaña barata, respetó la ley electoral y partidos políticos, no acarreó manejo de medios. El doctor Hernández, repito, a partir del 26 de octubre todos los políticos recibiendo clases de actuación para ganar las próximas elecciones. Pues no solo del 26 de octubre, regularmente se hace de manera histórica, doctor. O sea, el media training del cual se habla tanto es más que eso. O sea, es tener una clase netamente de manejo de medios, que es lo que hace muy bien Jimmy Morales. Solo en la encuesta de la UNE se muestra un empate técnico. Creo que la muestra fue tomada dentro del partido. Edgar Morales, sin apoyar a nadie, no es por un candidato en particular, es simplemente un fenómeno político real. Jorge Alberto Díaz, yo me dejé llevar por Jimmy, pero ya me arrepiento. Lo que me consuela es que estaremos fiscalizando, dice Jorge Alberto. Fernando, hay que recordar que en segunda vuelta baja la asistencia a las urnas, sí, principalmente por la ausencia del electorado local, de la movilización del voto local, del voto por alcaldes. Para sacar al país de la crisis, ninguno de los dos es mejor opción. Legitimar el voto nulo como rechazo, es lo que nos dice Otto. Otto Iván, qué triste tener que elegir este domingo por el menos peor. Y Julio César, el voto duro existe y la ciudad tendrá abstencionismo y voto nulo. Además, exige un Estado laico. Jimmy Morales dijo sus 3 asesores pastores, es lo que plantea Julio, refiriéndose al foro que llevó a cabo hoy la Alianza Evangélica, transmitido por Guatevisión. A ese es el que se refiere en particular. Quique, buenas noches. Buenas noches, don Juan Carlos Sandoval Recinos. Licenciado Enrique Godoy García Granados. Buenas noches, mi estimado Cristian. Buenas noches también a todos nuestros amigos que nos están acompañando hoy por la noche. Las encuestas de segunda vuelta son las más complejas. Son las más complejas porque obviamente un porcentaje importante de la población no tiene en la segunda vuelta a su candidato predilecto. En este caso,
más o menos el 60% de los votantes, 57 si quiere ser exacto, no tienen en la segunda vuelta a su candidato. ¿A qué me refiero? El 19% que votó por Manuel Valdizón y el 25% en total que suman Alejandro Yamatei, Viva, o sea, Suri Ríos, Juan Gutiérrez, Canela, todos los demás juntos sumaban otro 20 y tanto por ciento. Entonces, eso es lo que nos dice, es que hay un porcentaje importante de gente que no tiene una identificación directa con quien sea que está en la segunda vuelta. Eso es normal en cualquier encuesta de segunda vuelta. Lo que me llama la atención de esta encuesta, más allá de la tendencia que viene mostrando desde el inicio de esta segunda etapa de campaña, es que Jonathan decía un tema donde Jonathan Lemus, cuando estábamos en las 8:45, con respecto a la ruralidad y urbanidad del voto o no. A ver, ya hemos hablado de esto bastante con Christians y con Jean Roche y con el nuevo Carlos Mendoza acerca del voto urbano y del voto rural. El voto urbano es la primera vez que es sustancialmente mayor que el voto rural. En esta ocasión el padrón electoral es casi 60% urbano. Eso incluye todos los municipios urbanos del país, no solo la ciudad de Guatemala y los municipios aledaños, sino que Xela, Cobán, Jutiapa, son alrededor de por lo menos 80 municipios que juntos ya los 80 nos llevan casi al 60-70% del voto total, que son los municipios más urbanizados del país. Ahora, habiendo dicho eso, el voto de Sandra Torres en esta ocasión, eliminando el no sabe, no responde, sube más o menos a un 30%. Eso quiere decir que el de Jimmy Morales sube a 70%. La relación ya efecto neto es casi 70-30. Es en un promedio de las 3 encuestas que hemos estado viendo. La encuesta Canal Antigua lo que nos muestra, viendo algunos números, es que Sandra Torres sube, no suficiente para acumular todo el voto rural que estaba disponible, que era el voto de ella, más el voto de Manuel Valdizón en una buena parte, sino que queda un espacio ahí de voto que no está definido, que está en ese no sabe, no responde. La clave realmente este domingo va a ser cuánta gente salga a votar. El voto urbano en la elección pasada estuvo alrededor del 63-64% de votantes. El voto rural estuvo arriba del 73% de votantes. Lo que esto nos genera es que si en la segunda vuelta el voto rural, que es más bien movilizado o llevado a las urnas por parte de los candidatos normalmente, si tienen los recursos la UNE para movilizar ese voto, muy probablemente pudiera llegar a tener por lo menos 1.700.000 a 1.800.000 votos. Esa es más o menos la meta a la que tendría que poder tirarle la UNE, asumiendo que pudiera capturar a una buena parte de ese voto rural, incluso el que era de Manuel Valdizón. En el caso de Jimmy Morales, requeriría que al menos el mismo 60% del pueblo del voto urbano vaya a votar. Si va a votar el 60% del voto urbano y que por naturaleza votaría que si un 80%, 70% por Jimmy Morales, eso haría que llegue por lo menos a 1.900.000 o hasta 2 millones de votos. Con eso, técnicamente, asegura la victoria Jimmy Morales por unos 10 o 15 puntos realmente, no por los 40 que nos muestran las encuestas. ¿Por qué es esa diferencia? Porque el voto rural, aunque es menor en el padrón, normalmente vota más en segunda vuelta porque es llevado a votar. Si el voto urbano bajara del 50%, es el único momento en el que se pone en riesgo que sea más apretada la elección. Si va a votar menos del 50% de los votantes urbanos de todo el país, eso haría que Jimmy Morales baje a 1.6, 1.7 millones de votos, muy pegado a lo que potencialmente podría sacar Sandra Torres si ella, al contrario, logra que el 70% del voto rural vaya a votar y vote consistentemente por ella. Esa es la única ecuación que hay aquí de diferencia. Entonces, en segundas vueltas es más difícil medir la intención de voto por el tema de quién va a ir a votar y quién no, más en este caso, cuando se habla de volatilidad en el voto, se habla de que el voto urbano es bastante más volátil
o vota contundentemente, como lo hizo en la elección anterior, a favor de Otto Pérez Molina, y fue a votar contundentemente en todas las áreas urbanas, o pasa como en la elección que perdió Oscar Berger contra Portillo, donde no fue a votar el voto urbano, votó menos del 45% de las ciudades, y eso hizo que Alfonso Portillo ganara, ganando en el interior del país. Entonces depende mucho de si sale a votar el voto urbano o no sale a votar el voto urbano. Eso es lo que podría en un momento dado tender a apretar la votación en esta segunda vuelta. Vamos ahora a las redes. Estamos con Encuesta CA como nuestro hashtag de la noche. Revisamos. Nos dice, no importa votar ahora, hoy, sino votar cuenta. Ok, no importa votar ahora, hoy, sino votar cuenta. Ambos candidatos son enfermedades incurables. Lester, ninguno de los dos convence, pero tenemos que elegir a uno de ellos. Priscila nos dice, Torres con un plan de gobierno tipo plagio de payasón, y Jimmy sin nada concreto que ofrecer, de llorar, es lo que dice Priscila. Josué, dos encuestas serias dicen 70-30 y algunos de ustedes dicen que se puede revertir. Sean serios. Yo creo que la explicación que ha dado Quique ha sido bastante clara de cómo es que se podría tener en un hipotético... ¿no? Sí, o sea, ser muy... Y no son dos, en realidad son tres. Estén seguros que Jimmy, pese a lo que pese, es la mejor opción, ya que algo nuevo que probar a veces resulta ya probó y nada, es lo que dice Armando. Josué, la tendencia creo que se mantendrá como en la primera vuelta y se aumentará el voto nulo debido a que no hay candidato preferido. Yo le doy mi percepción acerca del voto nulo. Durante la primera vuelta se hizo una campaña muy fuerte al llamado al voto nulo, e incluso de que fuera parte de la representación a las reformas a la ley electoral de partidos políticos, y el voto nulo se mantuvo en su promedio histórico. Recordemos que esta elección es atípica y todo puede pasar por el debilitamiento de las estructuras políticas tradicionales, es lo que plantea Josué. Sandra, cada vez se está viendo más abajo, al igual que Valdizón, los actos de corrupción la están desmoronando cada vez más. Lizardo, es cierto que los últimos foros pueden cambiar el resultado, pero en un porcentaje mínimo. No todos vemos los foros, dice Lizardo. Las encuestas dicen una cosa y el domingo nos darán números reales. Los dos tienen un enemigo en común, el abstencionismo. Creo que tanto Cristian como Quique hablaban con claridad de depende de dónde sea el abstencionismo. Claro. Depende de dónde. Diego, es complicado, que esperemos que sería la última vez que votemos por el menos peor. Y Maripaz, ay Dios, qué difícil está esto, no hay nada bueno, qué triste que cada año sea lo mismo, el menos peor. Jorge, tu escenario, Cristian, es la tormenta perfecta, el huracán Patricia de la campaña de Jimmy, es lo que dice Jorge. Ese puede ser otro factor, la lluvia, ¿no? Si la lluvia obviamente llegara como estuvo pues a inicios de semana, sería un tema a poder analizar cómo podría afectar directamente la votación, licenciado Castillo. Sobre todo en la provincia. Me parece que acá debemos separar, porque muchos de los comentarios van en esa línea, separar el análisis no es ni a favor de uno y en contra de otro, o a favor de una y en contra del otro. No es ese el objetivo. Estamos haciendo un análisis sobre la base de la evidencia empírica. Esa es la tendencia que nos refleja la evidencia empírica. Eso no quiere decir, ni estoy afirmando de ninguna forma, que vaya a ganar uno u otro, sino que la tendencia empírica nos lleva a plantear esos dos escenarios. Me parece muy importante resaltar que para esta segunda vuelta, además de lo ya planteado, va a operar un tema de desencanto y de desánimo que ha venido manifestándose desde la primera vuelta. Y es que muchos, al no ver ni en Sandra Torres ni en Jimmy Morales alguien que los represente en el próximo periodo de gobierno, hay una constante denuncia de no voy a votar, o voy a votar en blanco, voy a votar en nulo. Al final eso tampoco
ayuda a la legitimidad de quien salga electo. Independientemente de quien salga electo el domingo, el mayor reto que va a tener en su periodo de gobierno es el tema de la gobernabilidad. Y entre mejor apoyo tenga, entre la distancia sea mayor, mejor, porque la gobernabilidad le va a dar un margen de maniobra política mucho mayor a quien gane. Además, me parece que lo que estamos viendo en la tendencia de las encuestas es un rechazo frontal y directo a la clase política. Jimmy Morales está capitalizando todo el enojo, toda la indignación ciudadana en contra de la clase política que ha venido gobernando a lo largo de estos 30 años. Y obviamente en el rostro o en la posición de Sandra Torres se identifica precisamente a esa clase política tradicional que es asociada a la corrupción. Sandra Torres, además del antivoto propio, además del antivoto de Manuel Valdizón, que está fuera del escenario, me parece que está cargando el lastre de los señalamientos de corrupción del gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza en el periodo... Que era muy complejo poderse separar de él. Totalmente. Y ese lastre del 2008 al 2011 obviamente le genera a ella un desgaste que es difícil de abandonar. Entonces, obviamente ese... Es lo que te refleja el antivoto, o sea, el voto en la contra que está reflejado ahí del 50 y pico, que logró bajarlo un poco, es ese antivoto que ella tiene, que es principalmente y predominantemente en el área urbana. Totalmente. El área rural no tiene ese antivoto que marca el área urbana. Porque la esperanza del área de la provincia, el área rural, sobre todo la ruralidad más profunda, lo que está esperando es que se reactiven los programas sociales que a lo largo del gobierno del Partido Patriota prácticamente desaparecieron, sobre todo en esas áreas. Y para terminar, digamos, en el último planteamiento, me gusta mucho uno de los tweets que plantea: ¿será esta la última elección en la que tenemos que decidir por el menos peor? Y eso se responde si logramos hacer un proceso de reforma profunda del Estado en Guatemala. Me parece que la ruta está trazada de manera inmediata. Urge la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que debiera ser el paso inmediato. Inmediatamente después, hacer reformas a un paquete de leyes que garanticen la transparencia y la gobernabilidad del próximo periodo de gobierno. Inmediatamente después, promover la legislación pendiente de la Constitución actual, que tiene que ver específicamente con ley de aguas, ley de pueblos indígenas, ley de desarrollo rural integral y unas por lo menos 20 leyes que la misma Constitución las establece y que hay que legislar. Hacer una reforma constitucional necesaria, si no en el 2019, en el mismo año se van a juntar todo, comisiones de postulación, elecciones generales, y eso va a generar ahí sí la tormenta perfecta que puede dar al traste con la institucionalidad democrática del país. Y el quinto paso de esa reforma profunda tiene que ver con el pacto fiscal, un pacto fiscal serio, profundo, comprometido, que le dé al Estado los recursos necesarios para operar y funcionar adecuadamente. Si esos 5 elementos se conjugan y se logran en un tiempo prudencial del inicio de la próxima legislatura, tendremos las condiciones para que en las próximas elecciones no tengamos que estar eligiendo entre el menos peor. Vamos a las redes, estamos con Encuesta CA como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Roberto: a votar, voto nulo, es lo que nos dice Roberto. No ayuda el voto nulo. A votar, voto nulo, inventado por los poderes en turno, televisión, radio, periódicos afines al poder. Me fue influenciado, dice Roberto. Sí, Patricia, ni representada, ni identificada, ni nada de nada, es lo que dice Patricia. Ana, no seamos ilusos, ya nos equivocamos con el Partido Patriota creyendo que era la diferencia y nos fue peor. Jimmy Morales es solo ilusión, dice Ana. Mario, la mayoría los puso en segunda vuelta. No ganamos nada, con quejarnos hay que seguir adelante, es lo que plantea Mario. Julio César, la tendencia de abstencionismo es fuerte, las últimas semanas políticas son definitivas. Yo no creo en un estado presidencialista, es lo que nos dice Julio. Pablo, no habrá sorpresa, únicamente más abstención de votos y ganará Morales, es lo que dice Pablo. Wilfrido, yo creo que Sandra Torres gana porque técnicamente si Jimmy gana, Valdizón regresa por la fuerza en el Congreso. Mauro, otra vez a votar por el menos peor, es una lástima de verdad. Dios nos dé sabiduría para el voto. Rodrigo, Sandra Torres, aunque salga sola en papeleta, pierde, es lo que dice. Mónica, 250 alcaldes electos están con la UNE. ¿Cómo incide eso en las encuestas?
Pues indudablemente sí incide. O sea, hay una maquinaria de la cual hablaba el licenciado Castillo que puede ser movilizada. Hay que saber con cuántos recursos se puede aceitar la maquinaria. Claro. O sea, la maquinaria puede estar, pero usted la tiene que aceitar, le tiene que inyectar el flujo de capital necesario para que la maquinaria y darle los incentivos que la maquinaria quiere para poderla movilizar bien. De lo contrario, ayuda poco. Si no, pregúntale a Manuel Valdizón. Aunque tenían los recursos. Que gane quien gane, hay que apoyarlo y fiscalizarlo. Eric, pero ningún presidente representa al pueblo. Digan alguno que sí llegan al poder y ven sus propios intereses. Y por último, nos dice Ken, no quiero ser parte de la elección de una persona que no traerá nada bueno para mi país, es lo que dice Ken. Quique. Y era un poco dos temas, porque me preguntaban qué sucedió, por ejemplo, en la elección anterior con respecto a las diferencias. En primera vuelta en esta ocasión fue 23.6 a 19.6. 4 puntos de diferencia, básicamente. 200.000 votos de diferencia. En la elección anterior, primera vuelta, Otto Pérez Molina sacó 38, si mal no me recuerdo, y 18 Manuel Valdizón. O sea, habían 20 puntos de diferencia entre el primer lugar y el segundo lugar, que fueron así. Y eran como 600.000 votos. En la primera encuesta que hubo, que sabes, hubo dos encuestas, una al inicio y una al final, la relación estaba 65 a 35. La elección finalmente quedó 52-48. La diferencia fue muy pequeña. A pesar de que logró sacar el 70% de la intención de voto en el área urbana, Otto Pérez Molina. Yo reitero este tema porque eso es lo que hay que tener claro con estos números. La diferencia va a estar en dos líneas. Uno, el voto intermedio, que hablábamos del voto urbano y rural. El voto rural profundo es el que se ha alineado en las últimas tres elecciones con Sandra Torres, el rural profundo. Eso es lo que hoy está en ese 20 y tantos % que estábamos hablando. Estamos hablando de Senaú, Tamaú. Y más que eso, las áreas más rurales de esos municipios, porque todavía la cabecera de esos municipios los gana Jimmy Morales. Todo lo que es cabecera municipal, casi los 338 municipios, ya hay 340, pero solo 338 cuentan ahorita. En esos municipios la cabecera la ganó Jimmy Morales prácticamente, excepto Escuintla, si no estoy mal, y Jalapa. La ganó FCN, bueno, y Flores, porque la ganó Manuel Valdizón. Por 100 votos, pero la ganó Manuel Valdizón. Todas las demás cabeceras técnicamente las ganó Jimmy Morales. Las áreas rurales profundas las ganó Sandra Torres. Las áreas rurales intermedias, que están entre 40 y 60% de urbanización, esas las ganó Manuel Valdizón. Esas tienen la opción de partirse un poco. El voto más urbano de esos votos tiende a irse con Jimmy Morales, porque es más urbano. Los votos más rurales de esas áreas tienden a irse con Sandra Torres, porque es un voto mucho más rural. A eso es a lo que me refería yo hace un momento, en que dependiendo la capacidad de movilización, uno, de Sandra Torres, porque Jimmy Morales no mueve votos, o sea, no sale con autobuses y camiones a mover el voto. Como su voto es más urbano, ese tiende a ser un voto que se mueve solo y llega a votar. Entonces ahí la forma de moverlo es incentivarlo, pedirle que salga a votar, que no se quede en casa. ¿Qué hizo la diferencia hace 4 años con ese voto? Las células patriotas, porque la célula patriota hizo la función que en el área rural hacen los que acarrean voto. Salían, llamaban, buscaban con listas a sus votantes de su distrito, de su célula, y los llevaban a votar. En esta ocasión, Jimmy Morales no tiene eso. Depende de la intención, del deseo del votante de ir voluntariamente a votar. No hay una estructura que movilice ese voto. Ese es, en todo caso, y lo digo entre comillas, el riesgo más grande que tiene el voto de Jimmy Morales. Ese riesgo, nada más. ¿Por qué? Porque si no logran incentivar, movilizar esa mañana a ese votante, eso quiere decir que ese votante de área urbana se queda en casa y eso merma el voto de Jimmy Morales. El voto rural, reitero, es aquel que sí tiene movilización, que se van a invertir 2-3 millones de quetzales de parte de la campaña de la UNE en mover a esa gente en autobuses, en camiones, en pick-ups, en lanchas y en cayucos, porque depende en qué área del país esté, los mueven en esos diferentes modos de transporte, o hasta en tuk-tuks.
Entonces, si ese voto lo logran mover eficientemente, ese voto tiende a subir más allá de los números que acabamos de ver. No porque la intencionalidad cambie, porque tuvieron capacidad de mover al votante. Y le voy a poner este ejemplo que es más claro en Estados Unidos. El voto afroamericano en Estados Unidos es predominantemente demócrata, 8-2, así, 8-2. Entonces, ¿qué hacen los candidatos demócratas? Sin importar si levantaron encuesta o no en la comunidad, si el voto de alguna comunidad afroamericana no se está moviendo, van y lo llevan a votar en buses, lo sacan a votar, lo llevan a la urna para que vote. ¿Por qué? Porque es un voto en un 80% de probabilidad, voto del Partido Demócrata. Es lo mismo que sucede acá en estos casos. Entonces, el riesgo de Jimmy Morales, y por eso le digo otra vez entre comillas, el riesgo de Jimmy Morales es que el votante urbano decida que no es importante su voto. Uno, porque vio que la diferencia es muy grande y que decía que entonces no es importante su voto. Dos, que el votante de Jimmy Morales no sea tan votante duro de Jimmy Morales, sino que era alguien que era un antivoto en contra de Sandra Torres. Y si no ve ese riesgo en este momento y no va a votar, eso merma también el posible voto de Jimmy Morales. Ese es el mayor riesgo que tiene. Si esas dos condiciones no se dan, sino que logran movilizar el voto, el margen va a ser amplio. Yo recuerdo una frase que dijo en algún momento en este espacio Quique Godoy, y creo que es el gran riesgo de Jimmy Morales, a pesar de que los números me parecen contundentes, el gran riesgo es la falta de miedo. O sea, la falta de miedo, que ese votante urbano, principalmente de clase media, sienta que hay una victoria muy asegurada y que él no necesita... Ese es el riesgo de Jimmy Morales. Esa falta de miedo ante la llegada de Sandra Torres al poder, por ejemplo. La capacidad y eficiencia que logra tener Sandra Torres en de verdad mover a su voto. Si no logra tener esa eficiencia, la diferencia va a ser 70-30. Lo cerramos Hay una frase rápida que aprendí aquí que en el trabajo en equipo con estos. Las elecciones no se ganan. Se pierden. A la pausa. Vamos rapidito, tenemos que cerrar el tema con encuesta CA, que es nuestro hashtag de la noche. Danilo, Sandra tiene la carga de haber sido la primera dama y Jimmy un total neófito en hacer gobierno. Analicemos bien nuestro voto, encuesta CA. Rodrigo, el antivoto a Sandra podría ser el incentivo del votante urbano para acudir a las urnas, es lo que nos dice Rodrigo. Sí. Ese es el punto. Exactamente es eso. El miedo, o sea, el antivoto es nada más que miedo. Erika nos dice, sencillo, gana Sandra, tendremos que salir a manifestar el 15 de enero, gana Jimmy, posiblemente saldremos en marzo, hay que votar. Sonia nos dice, Sandra Torres es la representación de la mujer guatemalteca honrada, trabajadora, es digna de ser presidente, dice Sonia. Y Jorge Villatoro, dicen en las redes sociales que le negaron el último presupuesto de campaña. ¿Será cierto? Es lo que plantea. Licenciado Castillo, para cerrarlo. Me quedo con ese tweet. Hay que ir a votar. El próximo gobierno necesita legitimidad y esa legitimidad está dada por el voto que reciba en la próxima elección de este 25 de octubre. Así que no hay que quedarse en casa, no hay que temerle a la lluvia, hay que ir a las urnas. Quique. Yo también me quedo con ese mensaje donde decía, bueno, ya sea en enero o en marzo, sin importar quién gane, lo que tiene que tener claro usted es que esto apenas empieza y no se define ni se termina la reconstrucción del Estado con la elección del 25 de octubre ni con la toma de posesión del 14. Es un proceso de transformación de Estado, pero de reforma de la sociedad, de la parte de la cultura ciudadana, que falta mucho todavía y por eso es que esto apenas empieza.